Bienvenidos a Fuera de Plano con Raúl Núñez, un podcast de historias con historia. El martes en Fuera de Plano, arrancamos con esta apasionante historia. La economía británica se estaba desangrando poco a poco. Necesitaban desesperadamente un producto que los chinos quisieran comprar. Y la Compañía Británica de las Indias Orientales encontró la solución de la forma más amoral, el opio. La respuesta del Parlamento británico no fue moral, no, fue militar, por la defensa del libre comercio y del derecho a ser narcotraficantes a gran escala. Esto ya lo añado yo. Enviaron a la Marina Real. Así estallaron las guerras del opio. «60 años de guerras perdidas, de adicción forzada, de tratados redactados a punta de bayoneta, de tesoros robados y de desprecio racial. El imperio del centro había sido convertido en la alfombra de Occidente. El orgullo estaba fracturado, sí, pero no estaba muerto. Y cuando arrinconas a un animal milenario contra la pared de la miseria y le robas toda esperanza de justicia terrenal, el animal no se rinde. Busca respuestas en la magia, busca justicia divina y sobre todo busca sangre. Pero Guan Shu, en la intimidad de sus aposentos, lee traducciones de libros europeos, estudia los mapas del mundo, se maravilla con los juguetes mecánicos, los telégrafos y las constituciones extranjeras. Y cuando lee los ensayos del intelectual Kang Youwei, detallando cómo el zar Pedro el Grande modernizó Rusia o cómo el emperador Meiji transformó Japón, algo se enciende dentro de él. Guan Shu decide que él será el salvador de China y se rebela. El 11 de junio de 1898, Guan Shu convoca a Kang Youwei al palacio y emite el primer edicto imperial dictando que la reforma es ahora la política oficial del Estado. Comienza lo que la historia bautizó como la reforma de los 100 días. No fue una reforma política, fue un auténtico tsunami. La reforma de los 100 días había terminado. La emperatriz Cixi había soldado la válvula de escape de la olla a presión. Al aplastar el cambio intelectual y pacífico desde arriba, garantizó que el cambio vendría desde abajo, de la forma más visceral, sangrienta e irracional posible. La razón había sido silenciada. Ahora era el turno de la magia, el odio y la pólvora. Te dejamos ya con la segunda y última parte de la rebelión de los Boxer. Disfrútala. Junio de 1900. El verano cae sobre Pekín como una manta de plomo, pero el calor es lo de menos. La capital del imperio del centro ha caído en la anarquía más absoluta. Tras ser expulsados de Shandong, decenas de miles de boxers han entrado en la ciudad. Llevan cintas rojas atadas en la cabeza, en las muñecas y en los tobillos. Van armados con machetes oxidados, espadas de hoja ancha y lanzas adornadas con pelo de caballo. Con el apoyo tácito de los príncipes más conservadores de la corte, los boxers toman las calles. Empiezan a quemar cualquier cosa que huela a extranjero. Incendian las tiendas que venden relojes europeos, destruyen las farmacias que venden medicina occidental y prenden fuego a las iglesias. Pekín está iluminada por las llamas. En el corazón de la ciudad, justo al sur de la ciudad prohibida, se encuentra el barrio de las Legaciones. Es un pequeño complejo amurallado de apenas 1 kilómetro cuadrado donde viven los diplomáticos occidentales, rodeados de jardines ingleses, clubes de tenis y lujos victorianos. De repente este pequeño oasis de arrogancia colonial se da cuenta de que está rodeado por un océano de odio. Los embajadores exigen una audiencia
con el gobierno imperial para que envíen al ejército a disolver a la turba. Y aquí se produce el detonante de todo. Es la mañana del 20 de junio. El embajador de Alemania, el barón Clemens von Ketteler, es un hombre famoso por su arrogancia y su desprecio absoluto hacia el pueblo chino. Días antes había estado golpeando a supuestos boxers en la calle con su bastón. Contra el consejo de todos sus colegas, von Ketteler sale del barrio de las legaciones en su palanquín, escoltado solo por unos pocos guardias, dirigiéndose al Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Al llegar a una calle estrecha, un oficial de la Guardia Imperial Manchú, llamado Eng Ai, da un paso al frente. No es un boxer fanatizado en trance, es un soldado del ejército regular de China. Eng Ai levanta su mosquete, apunta directamente a la ventana del palanquín y aprieta el gatillo. El barón von Ketteler muere en el acto. El asesinato de un embajador en activo por parte de un soldado uniformado cruza todas las líneas rojas del derecho internacional. Ya no hay vuelta atrás. Las legaciones cierran sus puertas de madera pesada, apilan sacos de arena y se preparan para morir. Mientras tanto, dentro de la ciudad prohibida, la emperatriz viuda Sisi convoca a un consejo de guerra de emergencia. Está aterrada y furiosa, a partes iguales. Días antes, un príncipe conservador le había entregado un documento, supuestamente enviado por los diplomáticos occidentales, donde le exigían que abdicara inmediatamente y devolviera el poder a su sobrino, el emperador Guangxu. Hoy sabemos que ese documento era falso, una falsificación creada por los príncipes extremistas para forzar a Sisi a entrar en guerra. Pero ella se lo creyó, sintió que su vida y su poder estaban acabados, y Sisi, acorralada, tomó una decisión demencial. Emitió un edicto imperial declarando la guerra no a un país, sino a todas las potencias extranjeras de la tierra, a la vez, simultáneamente. Su frase pasó a la historia: si debemos perecer, perezcamos con dignidad. A partir del 21 de junio, las tropas regulares del ejército Qin se unen a los boxers. Comienzan los 55 días en Pekín, que antes de ser una peli antigua, fue el asedio más feroz del cambio de siglo. Pero ¿cómo era la situación? Bueno, pues imaginadla. Dentro de ese kilómetro cuadrado hay unas 900 personas occidentales, unos 400 soldados de infantería de marina de 8 países diferentes y casi 500 civiles, incluyendo diplomáticos, mujeres y niños. Pero no están solos. Junto a ellos, abarrotados en los jardines de la embajada británica, hay más de 3.000 cristianos chinos, familias enteras que han huido de las masacres con lo opuesto. La supervivencia de las legaciones se debió en gran parte a estos refugiados chinos, por cierto. Mientras las balas llovían día y noche, fueron ellos quienes, bajo un sol abrasador, cavaron kilómetros de trincheras, levantaron muros y construyeron barricadas utilizando cualquier cosa que tuvieran a mano. Baúles llenos de carros vestidos de seda, colchones, enciclopedias, alfombras persas, el lujo europeo convertido en sacos terrenos. La munición escaseaba, la comida también. Los diplomáticos tuvieron que sacrificar sus caballos de polo y sus ponis de carreras para alimentar a los niños y a las tropas. Y en cuanto a las armas, bueno, pues se obró un milagro de ingeniería de trinchera.
Como apenas tenían artillería pesada para defenderse de los cañones imperiales, un armero estadounidense, un diplomático británico y varios marineros encontraron un viejo tubo de cañón de bronce herrumbroso en una tienda de chatarra china. Lo montaron sobre las ruedas de un carro italiano destrozado y lo cargaron con pólvora rusa, disparando clavos, tuercas y cristales. Lo bautizaron como el Cañón Internacional, o cariñosamente Betsy. Y Betsy disparó sin descanso, aterrorizando a los atacantes con su ruido ensordecedor. El heroísmo fue multinacional. Los marines estadounidenses sostuvieron el muro tártaro, un tramo clave de la muralla de la ciudad, en combates cuerpo a cuerpo. Pero ¿quiénes se llevaron la gloria del sacrificio? Pues fueron los japoneses, comandados por el brillante coronel Shiba. El contingente japonés defendió la zona más expuesta. Sufrieron casi un 100% de bajas, luchando con una disciplina que asombró a los europeos, que por primera vez vieron a Japón como un igual militar. Bueno, y mientras en Pekín se comía carne de caballo y se luchaba a bayoneta calada, ¿qué pasaba en el resto del mundo? Bueno, pues que el mundo enloqueció. Las líneas telegráficas habían sido cortadas en junio. Durante semanas no salió ni una sola noticia real de Pekín. Y la prensa amarillista occidental, especialmente en Londres y Nueva York, hicieron su agosto. Periódicos como el Daily Mail publicaron crónicas falsas a toda página con detalles morbosos y macabros. Aseguraban que las legaciones habían caído, que los embajadores habían sido decapitados y que las mujeres blancas habían sido hervidas vivas en aceite por los bárbaros orientales. Los obituarios de los diplomáticos sitiados llegaron a publicarse en las portadas de The Times. En Alemania, el Kaiser Guillermo II leyó estas noticias falsas y pronunció uno de los discursos más infames de la historia moderna, el discurso de los hunos. Despidiendo a sus tropas que partían hacia China, el Kaiser gritó: «No se dará cuartel, no se tomarán prisioneros». Al igual que los hunos bajo su rey Atila, se crearon un nombre que aún resuena, que el nombre de Alemania sea conocido en China de tal manera que ningún chino vuelva a atreverse a mirar a un alemán a los ojos. El miedo engendró una bestia sin precedentes. Dejando a un lado sus feroces rivalidades imperiales, se forjó la alianza de las 8 naciones: Imperio Británico, Francia, Alemania, Imperio Ruso, Japón, Estados Unidos, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Todos unieron sus armadas y desembarcaron a una fuerza expedicionaria de más de 50.000 soldados fuertemente armados en la costa china. Comenzaron una marcha implacable hacia Pekín. Fue una apisonadora. Los hechizos y los trances chamánicos de los boxers, la creencia ciega de que eran invulnerables a las balas, se estrellaron contra la fría y cruda realidad de las ametralladoras de repetición y la artillería naval moderna. Cayeron por miles, masacrados en cargas frontales suicidas. Las tropas imperiales chinas opusieron una resistencia feroz, pero también fueron arrolladas. Llegamos ya al amanecer del 14 de agosto de 1900. Han pasado 55 días exactamente desde que se cerraron las puertas del barrio. Los defensores de las legaciones están al límite de sus fuerzas. Algunos ya redactan cartas de despedida. Pero entonces... Desde lo alto del muro de la legación británica, un vigía agota su vista hacia el canal del agua. Ve aparecer cascos coloniales y turbantes sikhs de las tropas anglo-indias. La alianza ha reventado las puertas de Pekín. El general británico Alfred Ghazili y sus hombres entran en el recinto. Las mujeres lloran, los soldados se abrazan, los cristianos chinos caen de rodillas agradeciendo a su nuevo dios. El asedio ha terminado. En la ciudad prohibida el pánico es absoluto. La emperatriz Sisi se da cuenta de que todo está perdido. Se corta las largas y enjolladas uñas, se viste con las ropas remendadas de una anciana campesina, coge
al depresivo emperador Guangxu y lo sube a una carreta de mulas para huir de la capital disfrazados. Pero antes de huir, Xixi comete un último acto de crueldad. Odia a la concubina favorita del emperador, una joven de 24 años conocida como la concubina Perla, que siempre apoyó la modernización. Xixi ordena a sus eunucos que envuelvan a la joven en una alfombra y la tiran viva a un pozo dentro de la ciudad prohibida para que se ahogue mientras ellos escapan. Pero la historia de la heroica salvación occidental es en realidad una farsa bañada en sangre. Cuando las tropas de la Alianza levantaron el asedio, se desató el infierno. Los ejércitos de las naciones que se consideraban el pináculo de la civilización y la moral cristiana perpetraron uno de los saqueos más brutales y vergonzosos de la era moderna. Durante semanas a las tropas se les dio carta blanca. Pekín fue violada y despedazada. Se organizaron escuadrones de castigo. Las tropas japonesas y rusas organizaban competiciones de decapitaciones públicas masivas en callejones. Las tropas alemanas y francesas entraban en los palacios imperiales y robaban oro, jade, sedas milenarias, y lo que podían llevarse simplemente lo destruían a hachazos por pura diversión. Los americanos y los ingleses montaron subastas públicas en la puerta de sus legaciones para vender el botín robado a los propios ciudadanos chinos. Miles de mujeres chinas, de la nobleza y del campesinado, se suicidaron arrojándose a los pozos de Pekín antes de que llegaran las tropas rusas y alemanas aterradas por las violaciones sistemáticas. Aquel 14 de agosto, Occidente no solo derrotó a los Boxers, desnudó a China. Demostró que no había justicia divina, ni hechizos, ni emperadores, ni murallas que pudieran proteger al pueblo chino de la codicia del hombre blanco. Las calles de Pekín apestaban a cadáveres pudriéndose bajo el sol de agosto, mientras en los palacios los soldados británicos y alemanes brindaban con champán saqueado. Pero una vez terminada la orgía de sangre, había que darle un marco legal a esta destrucción. Había que imponer la paz para poder seguir haciendo negocio. Y es aquí donde entra la diplomacia, y es aquí donde entra un nombre español que cambiaría el destino de los tratados. El humo sobre Pekín tardó semanas en disiparse. Cuando finalmente lo hizo, lo que quedó a la vista no fue una ciudad, sino un inmenso cementerio saqueado. La alianza de las 8 naciones había apagado el fuego de la rebelión Boxer, ahogándolo en un mar de sangre. Con los cadáveres aún pudriéndose en los callejones y los soldados occidentales vendiendo reliquias milenarias robadas de los altares imperiales, llegó el momento de la civilizada diplomacia occidental. Había que pasar la factura, y la factura iba a ser la más cruel y devastadora que el imperio chino hubiera visto jamás. El gobierno imperial, huido y escondido en la lejana ciudad de Xi'an, se vio obligado a enviar a su diplomático más brillante y veterano para negociar la rendición. Su nombre era Li Hongzhang. Era un anciano de 78 años, enfermo, que tosía sangre y que sabía perfectamente
que las potencias occidentales lo habían llamado para que fuera el chivo expiatorio de la humillación nacional. Las negociaciones duraron un año entero, un año de tortura psicológica. Países como Alemania, cegados por la venganza tras el asesinato de su embajador, querían literalmente descuartizar China y dividirla en colonias directas. Otros querían fusilar la propia emperatriz Cixi. Finalmente, el 7 de septiembre de 1901, se firma el Tratado de Xinzhou, que el mundo conocerá como el Protocolo Boxer. No fue un acuerdo, fue una condena a muerte financiera. Escuchad bien las condiciones de ese Protocolo Boxer. Primero, China debía ejecutar por decapitación o suicidio forzado a 10 altos funcionarios y príncipes imperiales que apoyaron a los Boxers. Segundo, se prohibió a China importar armas o municiones durante 2 años. Tercero, se permitió a las potencias extranjeras estacionar tropas de forma permanente en Pekín, controlando el barrio de las legaciones como si fuera una fortaleza independiente. Y cuarto, el golpe de gracia, la indemnización, el money money. Las potencias extranjeras exigieron la cifra más monstruosa jamás reclamada en un tratado hasta la fecha, 450 millones de taeles de plata fina. ¿Por qué 450 millones? Porque la alianza calculó que la población de China era exactamente de 450 millones de habitantes. Exigieron el equivalente a un tael de plata por cada hombre, mujer y niño del imperio, como castigo colectivo. Con los intereses a 39 años, la cifra se duplicaba a casi 1.000 millones de taeles. Para pagarlo, China tuvo que entregar el control de sus aduanas marítimas y del impuesto sobre la sal a los occidentales. El país quedaba económicamente hipotecado, mutilado y sin soberanía hasta mediados del siglo XX. Y es aquí, en medio de este choque de imperios, en la mesa, donde se decidió el destino de Asia, donde ocurre una anomalía histórica fascinante, una anomalía que nos toca a España muy de cerca. Preguntaos esto, ¿qué pintaba España en 1901 en Pekín? Absolutamente nada. Hacía 3 años, en 1898, España había perdido Cuba, Puerto Rico y Filipinas frente a Estados Unidos. Éramos un país en ruinas económicas, deprimido y sin fuerza militar alguna. No enviamos ni un solo soldado a la alianza de las 8 naciones. Sin embargo, el hombre que lideró estas despiadadas negociaciones, el diplomático que redactó el borrador final del Protocolo Boxer y el primero en estampar su firma en él, fue un español, un canario, para ser exactos. Su nombre era Bernardo Jacinto de Cologán y Cologán. Había nacido en el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, y era descendiente de una familia de comerciantes irlandeses afincada en Canarias. Pero ¿cómo llegó un tinerfeño a ser el árbitro de las grandes potencias? Por la regla de oro de la diplomacia, la antigüedad. Cologán llevaba destinado en Pekín desde 1894. Como era el embajador que más tiempo llevaba ininterrumpidamente en la ciudad, le correspondía automáticamente el título de decano del cuerpo diplomático. Cuando el asedio a las embajadas terminó, la legación de España fue una de las pocas que quedó, más o menos en pie, así que el español Cologán convirtió su embajada en la sede de las negociaciones de paz. Su labor, eso sí, fue titánica. Con una sangre fría y un tacto exquisito tuvo que frenar las exigencias psicópatas de los representantes alemanes o rusos que querían sangre y destrucción total. Cologán, utilizando el francés como idioma diplomático, mediaba entre la arrogancia europea y la desesperación del anciano negociador Li Hongzhang, por quien sentía un profundo respeto. Cologán redactó los borradores, limó las asperezas, organizó decenas de conferencias en los salones españoles en Pekín y logró que los 11 países invasores y el imperio chino llegaran a un acuerdo sin volver a disparar un solo tiro.
Cuando el protocolo Boxer se firmó y la paz se impuso, la corte imperial china reconoció que el español había sido el único rostro humano entre los occidentales. A su regreso a España, Kologan fue recibido como un héroe diplomático y el propio gobierno chino le otorgaría condecoraciones por haber evitado la aniquilación total de su nación. Pero esperad, que la paradoja española tenía una vuelta de tuerca aún más surrealista. Si Kologan era la pluma en los salones perfumados, hubo otro español entre la pólvora y el barro, y no era un español cualquiera. Mientras los diplomáticos negociaban, un oficial de caballería uniformado cargaba contra las posiciones de los Boxers en el norte de China. Era un hombre con un gran bigote y acento castizo. Su nombre era don Jaime de Borbón y Borbón-Parma. Sí, el hijo de Carlos VII, el pretendiente carlista al trono de España. Como la causa carlista en España estaba estancada y no tenía opciones de reinar, este príncipe aventurero, por llamarle de alguna manera, formado en la Academia Militar Austriaca, decidió buscar acción. Se alistó en el ejército imperial del zar Nicolás II de Rusia y fue enviado a China. Don Jaime de Borbón combatió en primera línea junto a los cosacos rusos. Vio de primerísima mano los horrores de los Boxers y la brutalidad de las represalias de la Alianza. Y como era un apasionado de la incipiente fotografía, paseó con su cámara por las ruinas de Pekín y la Gran Muralla, tomándonos algunas de las fotografías históricas más crudas e inéditas del conflicto que se conservan en nuestros archivos nacionales. Un embajador canario firmando la paz y un pretendiente al trono español combatiendo a caballo para el zar de Rusia en las puertas de la ciudad prohibida. La historia, a veces, parece escrita por un novelista borracho. El protocolo Boxer fue el último clavo en el ataúd de la vieja China. La dinastía Qin, despojada de su dinero, su orgullo militar y el respeto de su pueblo, se convirtió en un cadáver viviente. Solo aguantaría 10 años más. En 1911, una revolución moderna, ya no liderada por hechiceros campesinos, sino por intelectuales y militares cansados de humillaciones, derrocaría al último emperador niño, Puyi, para instaurar la república. 3000 años de dominio imperial acababan para siempre. Occidente creyó que aplastando los puños de los Boxers con sus ametralladoras había domesticado a China para siempre. Pero se equivocaron trágicamente. Lo que hicieron en 1900 no fue domesticar al dragón, fue plantar una semilla de rencor absoluto. La humillación vivida por el pueblo chino, el recuerdo de sus tesoros robados, de sus ciudades incendiadas, del racismo colonial y de aquellos tratados injustos, forjó a fuego el nacionalismo chino del siglo XX. Si hoy en día encendemos las noticias y vemos a la China moderna, si escuchamos la retórica feroz del gobierno de Pekín, su rechazo frontal a las elecciones morales de Occidente, su obsesión por tener un ejército inexpugnable y su determinación de ser la mayor superpotencia mundial, no podemos entenderlo sin recordar aquel verano de 1900. El siglo de la humillación es la herida fundacional de la China de hoy. Aquellos puños de campesinos fueron aplastados, sí, pero sus ecos resuenan ahora en los misiles hipersónicos y en las cumbres geopolíticas. Y todo esto con su miseria, su magia desesperada, sus intrigas palaciegas y su violencia desatada, encontró su punto final en el papel redactado por la pluma de un diplomático tinerfeño que supo, en medio del apocalipsis, mantener la sangre fría. Si te ha gustado este episodio de Fuera de Plano, como siempre, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos
para no perdernos en el futuro. Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.